Muy buenas tardes, muy buenas noches compañeros y tutor. Mi nombre es Juan Manuel Vallejo, estudiante de Ingeniería Industrial del CEAT de Zipaquirá. Este es mi documento. En esta oportunidad voy a desarrollar el ejercicio número 1 de la rúbrica de la tarea número 2. Entonces, me pide que vaya al simulador y para iniciar entonces ingreso a la primera parte que me dice lo siguiente. Entonces me pide que realice unas variables. La primera variable entonces me dice que se trata de llenar esta tabla de acuerdo a los resultados que nos da al aplicar las variables. Entonces la primera me dice que ponga del mismo tamaño, muñecos del mismo tamaño y la misma colocación en la cuerda. A ver qué sucede. Entonces, muñecos del mismo tamaño y la misma colocación en la cuerda. Y veamos, inicio. Entonces lo que vemos es que la suma de las fuerzas es cero, no hay movimiento y no tiende a ninguno de los dos lados, puesto que las dos fuerzas están equitativamente distribuidas. Listo. Entonces, para el segundo ejercicio, entonces la segunda variable me dice que del mismo tamaño pero en diferente colocación de la cuerda. Entonces vamos a poner del mismo tamaño en diferente colocación de la cuerda. Y veamos inicio. Pero nos damos cuenta que no hay movimiento, no se desplaza ni tiende hacia ninguno de los dos lugares, por lo que la suma de las fuerzas es igual a cero y está la fuerza derecha y la fuerza izquierda equitativamente distribuidas, porque los dos cuerpos son del mismo volumen. Listo, entonces ahora me está pidiendo en la otra que diferente tamaño de cuerpo en la misma colocación en la cuerda. Entonces vamos a ver qué sucede. Diferente tamaño de cuerpo en la misma colocación en la cuerda. Y entonces lo que vemos es que tiende a, a desplazarse hacia la derecha, que es donde se encuentra el cuerpo del mayor volumen. Y la suma de las fuerzas es 50 newtons. Listo. Entonces, la otra variable es diferente tamaño, diferente colocación en la cuerda. Entonces, reiniciar, diferente tamaño. Vamos por diferente tamaño, diferente colocación en la cuerda. Entonces, este acá. Ponemos acá diferente tamaño, diferente colocación en la cuerda. Y veamos inicio. Entonces, de igual manera, aquí tiende a irse hacia el lado izquierdo, puesto que la fuerza es mayor hacia el lado izquierdo, ya que el cuerpo del lado izquierdo es de mayor volumen y son 150 newtons. La suma de las fuerzas es de 100. Entonces, ahora vamos a la siguiente variable. Bueno, eso ya terminamos en cuanto a la fuerza neta. La información de cada uno de esos ejercicios, entonces con esa información se diligencia la tabla. Entonces ahora vamos a el segundo ejercicio, que es el de movimiento. Bueno, entonces ahora vamos al siguiente ejercicio, que es de movimiento. Entonces tenemos una variable de 480 newtons. Entonces, newtons. Entonces, aquí nos vamos entonces a movimiento. Entonces seleccionamos los valores, pausamos aquí
Entonces miramos, por ejemplo, qué ocurre si iniciamos, por ejemplo, con la niña. Entonces, le damos aquí a variable que es de 480 newtons. Entonces, variamos acá 480 newtons. E iniciamos. Entonces vemos que la rapidez, la aceleración aumenta, la rapidez sube de manera acelerada y como no hay resistencia, entonces pues la rapidez aumenta de manera acelerada. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si cambiamos el elemento, pongamos por ejemplo este de 200 kilos. Veamos nuevamente. Grabamos los 480 newtons. Entonces nos damos cuenta que lo que sucede es que la rapidez aumenta, pero no de una manera tan acelerada, porque el peso del cuerpo es mucho mayor. Entonces lo que nos muestra el ejercicio a grandes rasgos es que la rapidez aumenta de manera más o menos acelerada, teniendo en cuenta el peso varía de acuerdo al peso del cuerpo. Entonces, ahora nos vamos al siguiente ejercicio. Se diligencia la tabla de acuerdo a los resultados de cada uno de los ejercicios que se realizó en el simulador. Entonces ahora nos vamos a el simulador en fricción. Listo, entonces ahora vamos a fricción. Nos dice que tenemos una variable de 320 newtons. Entonces, la tabla lo que nos está pidiendo es qué pasa con cuando hay mucha, cuando hay término medio y cuando no hay fricción. Entonces nos vamos aquí al simulador y estamos en fricción. Entonces seleccionamos los valores, pausamos aquí. Entonces, por ejemplo, arranquemos en mucho con este elemento. Seleccionamos los 320 newtons. 320. Son 320 newtons. Listo. Entonces seleccionamos aquí los 320 newtons. Perfecto. Vamos. Listo. Y aquí lo que observamos es que la aceleración aumenta progresivamente y la fricción disminuye a medida que el muñeco empieza a ejercer la fuerza. Después de que llega a su clímax empieza a disminuir debido a la fricción. Entonces ahora miremos qué pasa cuando tenemos mucha fricción, por ejemplo, y cambiamos el elemento. Pues ponemos la nevera, entonces con mucha fuerza de fricción. Ponemos los mismos 320 newtons. Listo. Y miramos qué sucede. Entonces lo que estamos viendo es que la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada. Suma de fuerzas ceros, entonces por consiguiente no hay movimiento, no hay aceleración, no hay rapidez. ¿Listo? Entonces ahora miremos qué pasa cuando la fricción es nada. Entonces vemos que la aceleración sube de manera progresiva, pero muy lenta.
y la fuerza aplicada es igual a la suma de las fuerzas, porque no hay fricción, acelera de una manera constante. Listo. Entonces, en realidad, esto varía de acuerdo al peso del objeto que utilicemos. Listo, entonces con el resultado de esta información, de este simulador, entonces diligenciamos la información del resultado que nos da cuando hay mucha, cuando hay media y cuando no hay fricción. Entonces ahora vamos con la aceleración. Nos dice que tenemos una variable de 320 newtons. Entonces, listo. Entonces ahora vamos a ver, vamos a ir al ejercicio de aceleración. Entonces en el ejercicio de aceleración nos dice que tenemos una variable de 320 newtons. Entonces vamos a aplicar la variable de 320 newtons. Ponemos acá todos los valores. Vamos a los 320 newtons. Listo. Y esto lo que nos quiere hacer ver es que analicemos la aceleración. Entonces, vamos a ver. Vemos que tenemos una aceleración de 4.52 con un peso de 50 kilogramos y que el tiempo es de máxima velocidad es de 39 segundos, 39,7 segundos, y empieza a disminuir después del punto cero. Listo. Entonces ahora vamos a mirar. Ahora vamos a mirar qué pasa con otro objeto. ¿Qué pasa con otro objeto y la aceleración? Entonces miremos por ejemplo con la nevera. Un peso de 200 kilogramos. Los mismos 320 newtons. 20 newtons. Y miramos entonces qué ocurre. Entonces vemos que debido a que la fuerza de fricción es igual que la fuerza aplicada, no hay aceleración, por consiguiente no hay rapidez. Entonces miremos con otro elemento. Miremos por ejemplo con este cubo. Vamos a los 320 newtons. Vamos acá. 320 newtons. Listo, entonces miramos a ver qué pasa. Vemos que la aceleración sube de manera más lenta, que la velocidad sube de manera más lenta y que se mueve a 1.32 metros por segundo cuadrado. Como podemos ver, el tiempo de máxima velocidad es de manera más lenta. Y esto varía de acuerdo al peso de cada uno de los elementos. ¿Listo? Este es el desarrollo del ejercicio. Entonces, muy agradecido. Que estén muy bien.